Bienvenidos a Noche en Ruta. Antes de empezar, suscríbete y comenta desde qué pueblo nos estás viendo. Quiero saber cuántos han sentido la noche diferente. Me llamo Mateo Ríos y trabajo como repartidor en moto por aplicaciones desde hace 5 años en el interior del país. Y estas 5 historias me ocurrieron en distintos pueblos a los que me enviaron pedidos de madrugada. Todo ocurrió en distintos fines de semana, ya entrada la noche, cuando la ciudad grande duerme y las carreteras se abren hacia lugares que parecen haber quedado fuera del tiempo. Lo que les voy a contar me cambió la manera de aceptar rutas de madrugada. Son relatos con prueba, o al menos con marcas que no puedo explicar. Pensé que ya había visto de todo, pero estas entregas me enseñaron que hay pueblos a los que nadie debería entrar de noche. Si alguna vez te pasó algo parecido, escribe en los comentarios el nombre del pueblo y la hora en que ocurrió. Ahora respira y presta atención, porque la primera historia empieza con un pago que no debería haber sido posible. Hace tiempo que hago entregas, y antes de mostrarles lo que pasó, quiero contarles un poco de mí para que entiendan por qué acepto rutas riesgosas y por qué algunas de estas noches me siguen persiguiendo. Crecí en un barrio obrero a las afueras de la ciudad, en la casa de mi abuela Teresa, que siempre decía que la noche tiene memoria. Aprendí a manejar una moto antes de terminar la secundaria, y desde joven trabajé reparando motores y ayudando en la bodega de don Ernesto, el hombre que me enseñó a buscar señales donde otros solo ven suciedad. Cuando empecé a repartir por app, lo hice por necesidad y por la libertad de estar solo en la madrugada. La soledad del turno nocturno me acostumbró a escuchar la ciudad como si fuera un cuerpo con latidos irregulares, a identificar cuando una puerta se abre con miedo o con alivio, a diferenciar un silencio normal de un silencio que anuncia algo más. En 3 años de carreteras y pedidos, aprendí a respetar la intuición y a desconfiar de luces que parecen ofrecer camino fácil. Antes de aquella serie de pueblos malditos, yo ya había tenido encuentros raros. Me llamaban Pepe, el vigilante del edificio donde entregaba seguido; Ana, la taquera que me daba café fuerte antes de cada turno; Javier, mi compañero de ruta que alguna vez desapareció por unas horas y volvió sin acordarse de nada. Aún así, ninguna historia me dejó tan aturdido como lo que verán ahora, y por eso les pido que sigan hasta el final. Guardo pruebas y marcas, billetes doblados y fotos que cambiaron de lugar, y voy a relatarlas tal como las viví, con nombres, horas, calles y la respiración que no se me fue por semanas. Empezamos con el primer pueblo, llamado El Molino, un lugar con una plaza desierta y una casa donde el pago me respondió desde la oscuridad. Historia 1. El Molino. La llegada fue por una ruta que ya conocía por trabajo ocasional. El GPS marcó un desvío que llevaba por una carretera de tierra bordeada por olivos. La neblina estaba baja, el aire olía a humedad y a combustible. La moto vibraba bajo mis manos. Llegué a una casa con portón de hierro entreabierto y una farola moribunda que apenas iluminaba el número pintado en la fachada. Toqué el timbre y escuché un rasgueo contenido como de quien evita hacer ruido. La puerta se abrió un poco y apareció una mano pálida empujando desde dentro. La mujer que abrió dijo con voz cansada y sin saludar. «¿Qué traes?», dijo. Le entregué la bolsa, hizo un movimiento para darme los billetes y noté que sus manos estaban frías como la cerámica. Empezamos a hablar. Yo dije, «¿Qué pediste?», y ella respondió, «Ten cuidado con las sombras». Yo pregunté, «¿Cómo así?», y ella solo me entregó unas monedas antiguas junto a un billete amarillo. Dijo, que se lo llevaran y que me pagara. En la bolsa había comida fría y un olor a lavanda en la servilleta. Fue extraño, pero acepté el pago y me despedí. Bajé la escalera sin prisa y cuando crucé la calle vi a don Ernesto, el encargado de la plaza, sentado en un banco, y le pregunté por la casa. Él me miró fijo y dijo, «No vive nadie ahí desde que enterraron a la señora Rosa hace 2 semanas». Intenté reír para romper la tensión y pregunté, «¿Cómo puede ser, si alguien me abrió y me pagó?». Don Ernesto me contó que la casa estaba abandonada desde hacía años, que la señora Rosa murió y la familia vendió todo. Volví con la linterna y el app abierto para revisar el historial del pedido. El registro mostraba una entrega normal en el número 14, calle Real,
pero el historial en la app no tenía nota de que alguien viviera ahí. Guardé las monedas en el bolsillo y el billete amarillo me quedó pegado en la palma como si aún tuviera calor humano. Por la noche, llamé a Javier, mi compañero, y le conté. Javier rió nervioso y dijo, «No te fíes, Mateo, algunas casas tienen recuerdos que regresan». Al siguiente día fui hasta el hogar donde habían avisado la defunción y hablé con la vecina Lina. Ella me miró con ojos húmedos y dijo que la casa estaba cerrada y vacía desde el entierro. Al mirar el interior desde la puerta, vi polvo, cajas y un olor a jabón viejo. Esa noche guardé los billetes en una caja de lata en mi cuarto. Primera tensión profunda. Caminé de regreso a la moto con el billete en la mano, la neblina me pegó a la piel y sentí un frío que no era del viento. Escuché pasos detrás como si alguien me siguiera por la calle de tierra. Me di vuelta y no había nadie. El sonido de las tablas de una ventana golpeando con el viento me pareció un susurro. Sentí la textura áspera del metal del portón cuando lo cerré y un sabor metálico en la boca que me recordó la sangre. No pude dormir varias noches pensando en esa casa. Fue la primera vez que la entrega me dejó más que un pago. Historia 2. La Virgen. Una ruta que el GPS no quería trazar. El app me mandó a una calle que en el mapa aparecía como pasaje, con casas antiguas y un portón de madera pintado de azul. Al llegar, la calle parecía más ancha por fuera y llevaba a un conjunto de fachadas que no encajaban con el interior. Toqué en el portón numerado 7 y el app indicó que la persona dijo «Adelante». Empujé y encontré un recibidor estrecho con olor a humedad y una escalera que subía en espiral en lugar de un pasillo. Llevaba conmigo una linterna y la bolsa con el pedido y encendí la luz del celular. La sensación de espacio reducido me hizo tragar saliva. Entró una voz por detrás que dijo «Pasa con cuidado». Me volteé y vi a una niña de cabello oscuro sentada en la penumbra. Sus ojos reflejaban la luz de mi linterna. Empecé a conversar. Yo pregunté, ¿qué quieres? Y ella respondió, tiene frío. Yo ofrecí la bolsa y ella dijo, gracias, y me pagó con una nota arrugada que olía a tierra. Hablé con Ana, la dueña de la tienda, cuando volví a la ciudad, y ella me dijo que esa calle había sido remodelada hace años y que ninguna casa tenía esa escalera en espiral. En el interior, el aire estaba húmedo y pegajoso. La pared parecía estar cubierta por tela vieja, olía a papel mojado y jabón rancio. Tosé una cortina y sentí una textura viscosa, como si la tela respirara. Empecé a escuchar un sonido como si alguien raspase la madera, y la sombra junto a la niña pareció tomar volumen. La oscuridad dejó de ser ausencia y empezó a ser presencia. La niña me pidió que me quedara un minuto más, y al mirar hacia la puerta vi que el callejón exterior ya no correspondía con la fachada. Fuera, la calle estaba iluminada por una sola lámpara y un cartel de la panadería. Pero dentro, el pasillo se perdía en una oscuridad más profunda que la noche. Sentí el olor frío y agrio de moho mezclado con dulzor de fruta podrida que me hizo náuseas. Corrí hacia la salida con la bolsa en la mano y el app marcó que la entrega se completó. Pero en mi historial, la dirección tenía un punto gris y ninguna foto de la puerta. De regreso en la moto me dije que tal vez había sido el cansancio, que la neblina juega trucos, pero guardé la nota arrugada en la misma caja con las monedas del primer pueblo. Segunda tensión profunda. La sensación de claustrofobia me pegó en el pecho como una mano invisible. Escuché detrás de mí un susurro que decía, «Tú no deberías estar aquí», y la linterna titiló. Toqué la correa de la bolsa para confirmar que la comida seguía dentro, y noté que la tela estaba húmeda, fría, como si alguien hubiera respirado sobre ella. El helor me recorrió la nuca, y por un instante juré sentir dedos que rozaron mi chaqueta. Aceleré la moto hasta que la noche me abrazó de nuevo, pero la imagen de la niña en la escalera no me abandonó. Momento de CTA para comentarios. Si esto ya te puso la piel de gallina, no estás solo. La noche recoge experiencias que se repiten en distintos pueblos y compartirlas nos ayuda a entender patrones.
¿Te pasó alguna vez que un GPS te llevó a un lugar que no existe? ¿O encontraste una puerta que abría a algo distinto de la fachada? Escribe en los comentarios Nocturno, tu ciudad y el pueblo donde estuviste. Cuéntalo con la hora y una palabra que describa la sensación. Por ejemplo, Nocturno, Guadalajara, El Molino, frío. Tus testimonios sirven para mapear lugares extraños y para que otros repartidores no vayan a ciegas. Además, si tienes fotos o notas que puedas compartir, ponlo en la comunidad del canal. Muchas veces los mismos pueblos muestran patrones. Apreciamos cada relato porque nos permite comparar sonidos, olores y la hora en que ocurren estos sucesos. Gracias por ser parte de esta comunidad que recoge la noche. Y ahora atén el casco y acompáñame a la tercera historia, que fue la más silenciosa y la que más me removió el sueño. Historia 3. San Bartolo, el panteón y la figura sin rostro. Este pueblo tiene un cementerio en la loma cerca de la carretera principal. El app marcó una dirección en la calle del Panteón y el pedido venía de una casa pequeña con fachada de adobe. Era tarde y la bruma subía desde los campos. Toqué la puerta y un hombre de rostro marcado por el sol abrió, presentó su cédula y me dijo: «Su familia necesita la cena en la capilla». Caminamos hasta el panteón y el guardia del cementerio, el oficial Morales, nos saludó con una linterna que cortaba la penumbra. La capilla estaba abierta y dentro había una figura inmóvil sentada en una banca, cubierta por un manto gris que no tenía rostro visible, solo una textura que parecía absorber la luz. Entregamos la comida en silencio. El hombre me pagó con una nota que decía: «Para el que vigila la noche», y un billete que olía a humedad. Sentí un silencio tan denso que mis palabras parecían rocas. El guardia Morales me dijo en voz baja: «Cierra la boca y no te acerques». Hablé con el hombre que me contrató y me explicó que la figura no era humana, que la gente del pueblo la llama la sombra y que aparece algunas noches para sentarse donde solía un cura viejo. Dentro de la capilla el aire estaba frío, como si una puerta al invierno se hubiera dejado abierta. La textura del suelo crujía y cada paso hacía eco. La figura no se movía, pero percibí un pulso en la oscuridad, como si algo dentro del manto respirara lentamente. Me acerqué con cuidado y pregunté: «¿Quién eres?». Y no hubo respuesta. Toqué el borde del manto. La tela estaba seca, pero la sensación era de agujas heladas. El hombre que me acompañaba susurró: «No mires fijamente, las cosas sin rostro no agradecen ser vistas». En ese momento oí un ruido detrás de la capilla, un golpe seco como si alguien cerrara una puerta de metal. Salimos por la entrada lateral y el guardia cerró el portón con 3 vueltas de llave que sonaron como un golpe final. Al volver al pueblo, escuché a Lucía, una vecina, decir que esa semana varias familias habían encontrado sus fotos en la calle, fotos en las que una sombra aparecía detrás de las personas. Esa noche no dormí. Guardé la nota con la inscripción «Para el que vigila la noche» dentro de la caja con los billetes. Tercera tensión profunda. Mientras sostenía la nota, noté que la tinta se corría como si la humedad la quisiera tragar. Sentí que algo pasaba a mi lado y el sonido de pasos que no habían estado antes se detuvo a la par de mi moto. Encendí la linterna y no vi nada, pero mi pecho ardía con la sensación de que me observaban desde varios puntos. Supe que en San Bartolo había algo que se alimentaba de la presencia. Historia 4. La sombra del camino. Aquí la narración se volvió una persecución que comenzó con mensajes dentro de mi mochila. Empecé a notar notas pequeñas y húmedas insertadas entre las cosas que llevaba, primeras en la bolsa térmica, luego en el cajón de herramientas de la moto y finalmente dentro de la funda del casco. Las notas decían: «Fría, no mires, vuelve, y yo te espero». Al principio pensé que era broma de algún compañero, tal vez Pepe, pero Pepe estaba en otro turno y me llamó preocupado porque yo había dejado su casco en la caja equivocada. Empecé a recibir llamadas de un número desconocido a las 3 de la madrugada con silencio al otro lado. Al revisar el registro, vi que las llamadas procedían de un pueblo llamado La Sombra, un lugar que en mapas aparecía como caserío abandonado.
Acepté una entrega por curiosidad y fui hasta ahí. La ruta estaba en mal estado, la moto resbalaba sobre tierra arcillosa y la neblina parecía empaquetarse en las cunetas. Toqué la puerta de una casa derruida y encontré un buzón con billetes secos dentro. Al sacar los billetes, una nota cayó al suelo diciendo, «Regresa». Empecé a sentir que alguien me seguía en la carretera, que no eran luces de coches, sino un arrastre en la oscuridad que imitaba el sonido de mi motor. Llamé a Ana y le pedí que viniera a un punto en la carretera para comprobar la ruta con otro repartidor. Ana llegó con Pepe y don Ernesto, y pusimos un plan para documentar la entrega con fotos y un registro de la hora. A los pocos minutos las cámaras de los móviles mostraron una figura que cruzó detrás de un arbusto y luego desapareció en el humo de la neblina. Las notas dentro de mi mochila aumentaron de tono. Ahora ordenaban, deja las llaves en la puerta y sube. Me negué y la caja registradora del bar cercano saltó con monedas en la noche. La sensación de ser observado se volvió persecución. Técnica policial. Cuando decidimos ir a la comisaría para poner un parte, el oficial Morales tomó declaración y registró el objeto con cadena de custodia. Nos pidió las fotos en el móvil, levantó acta y selló los billetes en una bolsa de evidencia. Se tomaron huellas en la manija del portón, se fotografió la escena con escala y se aplicó protocolo de preservación de evidencia digital para evitar manipulación del historial. Todo quedó asentado en el informe. Estas acciones me dieron cierta calma, pero no respuestas. Cuarta tensión profunda. Esa noche, la mochila vibró como si algo golpeara desde dentro. Abrí y encontré notas con mi nombre escrito en una caligrafía que no conocía. El pueblo parecía cerrar sus puertas como una mandíbula. Sentí miedo físico, un peso en el estómago que me obligó a acelerar. Al cruzar el puente final, miré hacia atrás y vi una figura parada sobre la ruta, inmóvil, con la cabeza inclinada como quien escucha. Cuando alcé la linterna, la figura desapareció en un segundo, dejando en el aire el olor caliente a regadera quemada. Desde entonces evito pasar por la sombra cuando me mandan pedidos nocturnos. Historia 5. El que no existe. Esta fue la más inquietante porque involucra pruebas que se esfuman. En un pueblo llamado Los Olmos, me pidieron una entrega a una vieja casona. Al llegar, la señora que abrió me ofreció un vaso de agua y me pagó con un billete que llevaba una foto pegada. Era una foto en blanco y negro, de un hombre con sombrero. Ninguna sonrisa, mirada fija en un punto fuera del encuadre. Me sentí raro y guardé la foto. A los días, revisando el historial del app, encontré la foto enviada por el cliente en el mismo pedido. La compartí con Pepe y con Ana por grupo de chat. A las horas, recibí un mensaje de Lucía diciendo que la cara de ese hombre no figura en los registros, que nadie lo reconoce. Le pedí a Lucía que consultara el archivo de la biblioteca municipal. Ella me dijo que en los registros oficiales del pueblo no había rastro del rostro que aparecía en la foto. Lo más raro fue que cuando intenté ver la foto de nuevo en mi propio teléfono, la imagen se había borrado como por arte de magia, y en su lugar quedaba un fondo blanco con una mancha difusa. Muchos vecinos comenzaron a contarme que habían visto a ese hombre en las fotos familiares antiguas, pero cuando habían ido a verificar, las imágenes originales aparecían intactas sin él. Hablé con el historiador local, don Ernesto, que me dijo que hay cosas que aparecen cuando las miras por necesidad y luego se van cuando intentas probarlas. Organicé una reunión con varios repartidores y vecinos para comparar evidencias. Llevé la foto que la señora me había dado impresa y la dejé sobre la mesa de la taquería de Ana. Al día siguiente la foto había cambiado, el sujeto del sombrero aparecía más borroso y su rostro se desvanecía entre manchas. En la tarde, llamé a la oficina de la policía para que hicieran una pericia sobre el papel, pero el documento ya no tenía la misma textura, parecía más fibroso, como si hubiera absorbido la humedad de la noche. Esa misma noche, el archivo digital que había compartido en el chat desapareció del grupo como si nadie lo hubiera enviado. Quinta tensión profunda. La imposibilidad de sostener una prueba fue lo que más me afectó. Sentía que agarraba aire con las manos y éste se escurría. Presenté una copia física, la policía la selló y la guardó en carpeta, pero la carpeta al abrirla mostró una hoja en blanco. Pedí a oficial Morales que hiciera una toma fotográfica antes de entregar la evidencia, y las fotos que él tomó mostraron siempre un punto oscuro en la esquina, como la sombra de un ojo.
Las notas en mi mochila aumentaron de nuevo, esta vez con rostros dibujados y palabras incompletas. La paranoia se instaló y empecé a mirar la ciudad como si hubiera una segunda imagen superpuesta que solo se revelaba cuando la luz era la adecuada. Backstory extendida del narrador. Antes de estas entregas ya había vivido pérdidas que me dejaron atento a los signos. Mi padre trabajaba en la estación y me enseñó a mirar las cosas con calma. Mi madre, hace años, dejó fotos en blanco que aún guardo. Tuve un amigo, Javier, que una temporada repartió conmigo y desapareció por un fin de semana y regresó con la mirada apagada. Esas ausencias y retornos marcaron mi manera de percibir. No soy un buscador de lo extraño por gusto, sino por obligación. Cada entrega que acepto es un contrato con la soledad y con la responsabilidad de regresar con pruebas o con la verdad que el cliente espera. Aprendí a documentar desde el principio, a pedir que me manden fotos por el app, a dejar evidencia física y a conversar con los vigilantes y comerciantes. A pesar de todo, sigo siendo una persona común, con miedo, con familia que me pregunta por qué vuelvo tan tarde y con amigos que me dicen que no debería exponerme. Parte de mi trabajo es enfrentar lo que otros dejan detrás, y esas noches me enseñaron que algunos pueblos guardan cosas que no pertenecen a la vida cotidiana. Personajes secundarios recurrentes que aparecen. Javier, compañero repartidor que me ayudó a documentar. Ana, dueña de la taquería que me dio café y refugio. Pepe, repartidor amigo que verificó rutas. Don Ernesto, el historiador y vecino que conoce archivos. Lina, la vecina que confirmó el vacío en la casa. Oficial Morales, guardia y contacto en la policía. Lucía, vecina con acceso al archivo municipal. Rosa, la difunta que pagó la primera entrega. Cada uno tuvo una acción específica, desde acompañarme en rutas hasta tomar fotos, firmar actas o guardar pruebas en sus casas. Sin ellos, muchas de estas evidencias no existirían. Epílogo temporal. Un mes después de la última entrega, hice una revisión de todos los objetos que había guardado en la caja de lata. Las monedas de El Molino permanecían frías al tacto, y el billete amarillo tenía ahora una mancha que parecía una huella parcial. Hice una nueva consulta en el registro civil y confirmaron que la casa de la señora Rosa había sido desalojada. Hice varias entrevistas informales con vecinos y varios coincidían en que, después de mis visitas, sintieron un aumento en las apariciones. El guardia del panteón, Morales, me llamó para decir que la figura sin rostro había sido vista más tarde junto a otra tumba y que algunas flores habían sido colocadas por nadie. Empecé a cambiar mi manera de trabajar. Dejé de aceptar rutas a ciertos pueblos después de medianoche. Siempre pedía que me enviaran foto de la puerta y la identidad de quien recibía, y aumenté la documentación con audio y video. Guardé todas las notas en bolsas plásticas rotuladas por fecha y número de pedido. También comencé a usar una linterna de mayor potencia y a llevar conmigo una pequeña cámara con registro de hora. 3 meses después, las cosas se volvieron más complejas. La comunidad de repartidores creó un grupo donde compartimos experiencias y mapas de riesgo. Ana y Pepe ayudaron a recopilar fotos y relatos. Algunos lugares mostraron patrones. Entregas a ciertas direcciones eran seguidas por llamadas sin voz a las 3 de la madrugada. Y múltiples repartidores reportaron notar la misma textura en las paredes internas de ciertas casas. Una especie de polvo oscuro que no se quitaba con agua. Hice una visita, acompañado por Javier y por Lucía, a la oficina municipal donde pedí acceso a fotos antiguas. Encontramos imágenes familiares donde en la esquina aparecía una sombra que no estaba en el negativo original, como si el revelado hubiera cambiado con el tiempo. Don Ernesto me prestó un cuaderno con referencias de rituales antiguos del pueblo, que hablaba de lugares que se vuelven analogías entre lo vivo y lo que no lo está. Seguí habitando esas rutas y documentando cada señal. 6 meses después, la caja con billetes y notas seguía en la misma estantería de mi cuarto. La foto del hombre con sombrero apareció otra vez en un álbum que Lucía me prestó, pero su rostro era ahora una mancha borrosa. Algunas noches oigo ruidos en la casa, como si algo quisiera entrar por la cerradura. Mis hábitos cambiaron. Nunca vuelvo solo a pueblos que reportan desapariciones de imágenes. Siempre voy con alguien y siempre dejo copia de las pruebas con Ana o con don Ernesto. A veces me cruzo con repartidores nuevos que no creen estas historias y les digo que la noche tiene memoria. Al final, guardé las monedas del primer pueblo en un sobre sellado y las dejé en un lugar que no toca la luz directa. No sé si estas acciones sirven para contener algo,
pero me ayudan a no repetir errores. Hoy trabajo menos en la madrugada y más en la tarde, porque aprendí que algunas rutas no están hechas para la noche. La caja con pruebas es la única razón por la que confío un poco en los recuerdos que tengo. Conclusión final. Nunca volví a aceptar entregas sin pedir comprobantes y sin acompañarme de alguien de confianza. La caja con billetes y notas está guardada y no la tiro porque creo que esos objetos son testigos y no solo recuerdos. Evito ciertos pueblos a la noche y cuando circulo por las carreteras me detengo en áreas iluminadas y hablo en voz alta para romper el silencio. Si te gustó este relato y quieres que siga documentando entregas extrañas por pueblos, suscríbete y comparte este video. Deja en los comentarios Nocturno, tu ciudad y la experiencia si alguna vez te envió un GPS a un lugar que no existe. Estas historias son reales para quienes las vivieron y normalmente dejan marcas que no se ven de inmediato. Mantente atento, no vayas solo y lleva siempre una linterna y alguien de confianza cuando la app te mande lejos en la madrugada. Si quieres que investigue alguno de los pueblos mencionados más a fondo, deja el nombre y yo veré si puedo volver con más pruebas. Nos vemos en la próxima ruta y recuerda que la noche guarda cosas que no se explican con lógica, pero que se sienten con la piel y con la memoria. Suscríbete para recibir más relatos y comparte este video con alguien que trabaja de noche, puede salvarle la vida.